Buenas tardes, cubanos, cubanos de todas partes del mundo, pero como siempre, un abrazo muy fraterno para aquellos que están aquí dentro de Cuba, viviendo estas calamidades, consecuencia del régimen implantado por Fidel Castro en 1959. Sobre todo para aquellos que están enfrentando la dictadura. Un abrazo también para aquellos que están en el exterior, en otras partes del mundo, pero que con su esfuerzo ayudan a los que están dentro enfrentando al poder. Un saludo también para aquellos que no ayudan tampoco en nada, que son un sostenimiento mediante sus familias al poder castrocomunista. Y por último, un saludo también para aquellos que están en el poder y que continúan arruinando nuestra nación, haciendo de la patria una corcha de trapear. Pero bueno, todos somos cubanos y como dijo Martí, con todos y para el bien de todos. Aquí estamos en esta calurosa tarde diciendo lo que a muchos les molesta escuchar, otros no quieren escuchar porque les trae consecuencias y otros no les interesa escuchar porque no les interesa ni la patria, ni la nación de Cuba, ni los cubanos, ni la libertad, ni los derechos, ni que vivamos en un país normal, democrático y en una Cuba próspera y avanzando hacia el progreso. Pero no importa, yo lo voy a decir. Y hoy comienzo con lo que siempre han hecho las distintas administraciones norteamericanas. No puedo asegurar un propósito determinado, pero toda esta manipulación que ha hecho el gobierno de Norteamérica y que han sostenido la dictadura, porque el peor obstáculo que hemos tenido nosotros para la libertad es la forma de actuar del gobierno norteamericano con respecto a la dictadura de Cuba. Y es más que últimamente me digo, no, la oposición no está luchando directamente contra la dictadura castrocomunista. La oposición está luchando contra la mayor potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Me explico. 1959. Fidel asciende al poder por medio de la violencia. Como todo dictador, va a intentar desintegrar todo lo que se le oponga a su régimen, en este caso a su revolución, y digo a su revolución porque esta revolución nunca ha sido la revolución del pueblo, se hizo con el pueblo, con los humildes, como él dijo, pero no para los humildes, se hizo para ese grupito, esa dinastía que ascendió al poder por medio de la violencia y por medio de la violencia y el terror han mantenido el poder. Entonces ahí comienza él a deshacerse de todo lo que le obstaculizaba o en un futuro le podría obstaculizar el disfrute de las mieles del poder, la hegemonía, la grandeza de su revolución. Ahí comienza la emigración-expulsión. Recordemos Camarioca y toda esa secuencia que le siguió de emigración ilegal, emigración de riesgo hacia los Estados Unidos. Y siempre los Estados Unidos sin perder la oportunidad de absorber toda esa fuerza social, productiva, descontenta que producía el régimen de Fidel Castro. Tenemos toda esa secuencia de migración ilegal aceptada por los Estados Unidos y la comunidad mayamense. Así se nutrió el exilio y se ha nutrido Miami. Le siguieron los grandes éxodos del 1980, del 94 y ahora el más grande de todo en 2021. Todo el tiempo los Estados Unidos absorbiendo las fuerzas sociales descontentas, lo mejor y más talentoso de la nación cubana, aprovechando la oportunidad de que al poder lo único que le interesa es desintegrar, desaparecer todo lo que le pueda obstaculizar el disfrute de las mieles del poder. Y entonces por eso digo, no estamos luchando solamente contra el régimen castrocomunista, estamos luchando contra el país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos, que de cierta forma le ha servido todo el tiempo de puntal para el desarrollo malvado del régimen. Porque al régimen no le interesa
hacer progresar la nación. Le interesa mantener el poder con las bases catrocomunistas, porque así es como disfrutan de las mieles del poder. Así estuvo Fidel Castro hasta el último día de su vida. Y así va a estar Raúl, va a estar Ramiro Valdés, van a estar toda esta serie de sátrapas, de dictadores, de asesinos que han sometido a todo el pueblo de Cuba a esta terrible calamidad en la que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a hablar entonces ahora de esta última jugada que le hace la administración Biden para apoyar la dictadura que existe actualmente en Cuba. Y ahí tenemos facilidades para varios tipos de visas, todas que favorecen al régimen. La F1 y la F2 no se ejecutarán. ¿Por qué? Porque los posibles visitantes de la F1 y la F2 pudieran ser activistas, familiares de muchos de los que están en los Estados Unidos, pero que no quieren realmente quedarse en los Estados Unidos. No quieren abandonar Cuba. En ese caso estoy yo. Sin embargo, los Estados Unidos dan las posibilidades de que todo este tipo de visa más de un 90% para el régimen, beneficiando al régimen, porque todas las comunicaciones, como decía, cuando Obama, de pueblo a pueblo, la cultura, los grupos musicales, el teatro, las relaciones de los intelectuales, todas están en manos del poder y controladas por el poder. Y aquí están facilitándole esa apertura al régimen castrocomunista. Muy pocos tienen la posibilidad, los recursos necesarios para viajar a un país extranjero y allí solicitar una visa. De aquí de la embajada se quitó lo que era refugiados políticos, que eso beneficiaba a la lucha opositora, porque para adquirir una visa de esos refugiados políticos y salir a los Estados Unidos como refugiados políticos, estaban obligados a vincularse en la oposición dentro de la nación cubana. Hoy no están obligados a nada, han tenido las fronteras abiertas, el parole, la ley de ajuste cubano, la ciudadanía española, toda esa serie de caminos, si se quiere, para abandonar el país. Y luego, como retroalimentación, las remesas y otra serie de recursos que entran al país, muy pocos destinados a la oposición. La política de los Estados Unidos, por un lado, cierran, establecen esto, pero siempre dan una vía abierta, directa, para debilitar la oposición en Cuba, absorber el descontento y después regresarlo de los Estados Unidos muy contento. Pero además facilita la penetración de la ideología castrocomunista dentro de los Estados Unidos, como existe hoy en día. Cientos de cubanos que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos están sencillamente para trabajar para el régimen castrocomunista. Eso además de aquellos directamente infiltrados dentro de la nación norteamericana para destruir la nación norteamericana. Y ahora estamos acá con el programa de visas para trabajadores aprobados, para grupos culturales, todo lo que favorece a la dictadura, pero que además es controlado por el poder, por el régimen, por la dictadura. ¿Contra quién estamos luchando? Estamos luchando contra los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, que ha sido siempre un obstáculo para la libertad. Porque el tipo de migración, aprobado o no por los Estados Unidos, aprobado o no por el exilio que se ha efectuado de Cuba para los Estados Unidos, ha obstaculizado la libertad de Cuba porque ha absorbido todo el descontento, todas las fuerzas necesarias para enfrentar al régimen. Además de llevarse nuestros mejores talentos, los más rebeldes, los más movidos, los más progresistas. Y esta situación permanece actualmente, apoyada y ejercida directamente por el gobierno demócrata de Joe Biden, apoyada directamente por Kamala Harris, la nueva propuesta por el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Y todo es una manipulación con la situación de los inmigrantes. Una manipulación indolente, que no tiene nada de altruismo, que no tiene nada de bondad, sino de aprovecharse de esas víctimas y de nutrir más las bandas criminales dedicadas al tráfico de personas. Pero el mayor traficante de personas en los Estados Unidos, aprobado
por el sistema gubernamental. ¿Por qué? Porque toda esa ilegalidad que penetra en los Estados Unidos, todos esos inmigrantes irregulares, los Estados Unidos tratan de ubicarlos, de acomodarlos dentro de su sociedad. O con la ley de ajuste, o con el parole, o con otras leyes inventadas, o con el miedo creíble, o toda esa serie de leyes, directivas que buscan los Estados Unidos para acomodar toda esta migración. En Cuba hay que reconocer que aquellos que han abogado por esos, que aquellos que han abogado por absorber esos grandes éxodos, también han llegado a absorber la libertad de nuestra nación. Sin descontento no se produce la desintegración de los regímenes totalitarios. Demostrado está. ¿Qué llevó a la República Checa al cambio? El descontento. ¿Qué llevó a la Unión Soviética al cambio? El descontento. ¿Qué llevó a Rumanía al cambio? El descontento. Producto de necesidades, de negligencias en el gobierno, de ineficiencias, de irrespeto a los derechos humanos. Producto de todas esas cosas, el descontento. Pero si no hay descontento, no hay movilización de fuerza social. Y los Estados Unidos, en cada situación que en Cuba ha llegado a desbordarse el descontento, ellos lo han absorbido y es un error. Y el exilio que ha apoyado ese tipo de éxodo, ese tipo de descontento, porque no le ha importado la situación de la nación, sino un poco salvar a sus familiares, sacar a sus familiares de este infierno y esos familiares a otros familiares y en conjunto todos después nutrir la economía del país mediante remesas y otros recursos. Trump tiene razón en lo que dice. Hay que regresar toda esa cantidad de inmigrantes que hay en los Estados Unidos ilegales, cerrar las fronteras y que las fronteras de los Estados Unidos vuelvan a hacerse respetar y el propio territorio norteamericano sea respetable y que se acepte la migración por canales correctos, dignos, para que todo funcione y no se abuse más de todas estas víctimas de sistemas totalitarios y sistemas de gobierno corruptos que no pueden controlar las bandas de narcotraficantes, como México precisamente, uno de los que se ha prestado para toda esta avanzada que huye hacia los Estados Unidos. Ya en estos momentos ha afectado a los Estados Unidos, porque aquí no solo entran cubanos que quieren prosperar en su vida, que no se atreven a reclamar sus derechos aquí dentro, también entran latinoamericanos con otra mentalidad, también entran terroristas, enajenados mentales, gente con afecciones mentales, asesinos, gente violenta y que por más no conocen la cultura norteamericana ni el nivel de libertad y democracia para existir dentro de esa nación. ¿Qué nos queda a nosotros, los cubanos que estamos dentro y que luchamos por la libertad, la democracia y exigimos el ejercicio de nuestros derechos? Si nos han excluido de toda esta vorágine de pretensiones libertarias y democráticas para la nación cubana. Algunos me han señalado cuando yo culpo a los Estados Unidos como una de las causas por la que Cuba no ha obtenido su libertad y no ha instaurado un régimen democrático dentro de la isla. Pero hay otra explicación. La política de los Estados Unidos es enemigo de la dictadura cubana. Pero en la práctica lo que hace en todo momento, más las administraciones demócratas que las republicanas, han favorecido, han nutrido, le han servido de puntal a la dictadura, como está sucediendo hoy. Cuando más crítica está la situación del régimen, le han abierto las fronteras y ahora establecen un tipo de visa para los integrantes del régimen. Porque todo lo que se ha planteado en esta visa, todo ese personal está controlado por el régimen y sirve al régimen castrocomunista. ¿Cómo entonces enfrentarnos sin recursos al país más poderoso del mundo? Y no enfrentarnos, sino vencer todo esto. Mientras los Estados Unidos le sirvan así a la dictadura, las esperanzas de libertad y de instaurar un régimen democrático dentro de la nación cubana
no son verdes, son negras. Estos altos funcionarios que después de hacer atrocidades dentro de la nación cubana, contribuyendo directamente a la represión, porque el Partido Comunista no es un partido político, que se sepa, es un partido terrorista, una organización represiva, porque toda la represión en Cuba ha estado en manos del Partido Comunista. Y aún lo está. Estas personas que han venido acá supuestamente del gobierno de la circunscripción a amenazarme cuando he hecho alguna convocatoria, son todos miembros del Partido Comunista, ordenados por el Partido Comunista. O sea, son represores. Y de estos represores, asesinos, porque tanta culpa debe el que mata la vaca como el que aguanta la pata, término popular muy divulgado dentro de la nación cubana, son asesinos, son los que contribuyeron al hundimiento del remolcador 13 de marzo, son los que han contribuido a todo tipo de abusos de poder dentro de la nación cubana. Son los culpables que haya tantos exiliados como este señor Manuel Menéndez Castellanos, quizás con un poco de menos categoría dentro de la masa partidista. Existen decenas o quizás cientos disfrutando en Miami de una vida tranquila y en paz después que contribuyeron a dañar tanto la nación cubana. Esto ha estado sucediendo durante todas las administraciones norteamericanas. ¿Qué digo con esto? Que aquel que es represor acá, que es miembro del Partido Comunista, no teme a que después puedan ser repatriados a los Estados Unidos para acá o no puedan ser aceptados como miembros de la sociedad norteamericana. Hacen todo tipo de atrocidades acá y luego van a vivir una vida tranquila y en paz a los Estados Unidos o a España o a Europa, donde el brazo de la verdadera justicia no los alcanza, ni a ellos ni a sus familias. Dentro de Cuba tienen inmunidad y fuera de Cuba tienen inmunidad. Y en los Estados Unidos precisamente no tengo explicación para que congresistas cubanos norteamericanos, en lugar de apoyar todo este tipo de leyes y directivas que absorben el descontento, nos reclaman sobre el comportamiento de estos ciudadanos. En lugar de ley de ajuste, parole, miedo creíble, debían de establecer una ley que ningún participante del Partido Comunista de Cuba que haya ejercido dentro de Cuba, ni él ni sus familias puedan entrar a los Estados Unidos. Entonces todo sería diferente acá adentro. Les voy a poner el corto del video de Mario Pentón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a estos espacios en las redes sociales. Yo soy Mario Pentón, soy periodista. Acabo de llegar hace unos minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, donde arribó esta tarde, después de largas horas de espera, un ex alto dirigente del régimen cubano. Se trata de Manuel Menéndez Castellanos, ex jefe del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos y coordinador del equipo de coordinación y apoyo del comandante en jefe. Esto era lo que hacía el señor Manuel Menéndez Castellanos, un dirigente de larga data del régimen cubano que llegó este jueves, les repito, aquí al Aeropuerto Internacional de Miami, según pudo confirmar este servidor y un equipo de Martín Noticias. Veamos cómo fue que llegó aquí a Miami. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellanos? Sí, pero Sí, voy para mi casa. mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista. No, claro que te importa. Bueno, ahí pueden ver, ese fue el momento en el que intenté abordar, en el que intenté preguntarle a Manuel Menéndez Castellanos sobre su llegada aquí a Miami, después de haber sido recibido, de haber sido pedido por miembros de su familia, según tenemos entendido, según nuestras fuentes. Manuel Menéndez Castellanos fue pedido por una petición familiar de reunificación familiar, hizo todo su proceso consular y luego obtuvo una visa para viajar aquí a los Estados Unidos, donde ha sido admitido. Ahí lo pueden apreciar, son imágenes que filmé hace un rato acá en Miami, en el Aeropuerto Internacional de Miami.
donde generó muchísima indignación, por cierto, entre algunas de las personas que se encontraban allí esperando a sus familiares cuando se enteraron de que este señor había sido miembro del Partido Comunista y no cualquier miembro del Partido Comunista. Digamos, vamos a recordar quién es esta persona y cuál fue su papel dentro de Cuba. Manuel Menéndez Castellanos, fíjense ustedes, creo que esto es importante, fue dirigente, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En esta foto lo pueden ver mientras era el jefe del Partido Comunista en Cienfuegos. Además, fue diputado a la Asamblea Nacional de acuerdo con su biografía oficial. Y fíjense ustedes, su destacada trayectoria laboral y política, esto es lo que dice Granma de él, le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos. Menéndez Castellanos llegó aquí a Miami tras este proceso de reunificación familiar, largas horas de espera en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde estuvo este servidor allí esperando hasta que salió. Fuentes familiares me alertaron de lo que estaba sucediendo y fue admitido acá en los Estados Unidos. Allí lo esperaba un grupo de personas, entre ellos sus peticionarios. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Déjenme y les comparto más también de quién es esta persona. Bueno, Menéndez Castellanos trabajó para el régimen cubano desde 1972, según recoge su biografía oficial. Allí después se vinculó a la Central de Trabajadores de Cuba, la Central de Trabajadores de Cuba, que es una extensión del propio régimen. Recoge un grupo de sindicatos que están controlados por el régimen cubano. En su trayectoria como dirigente, fue promovido luego a secretario del Partido Comunista en Cienfuegos. Desde 1993 hasta el 2003 estuvo 10 años dirigiendo la provincia de Cienfuegos. Durante sus años al frente de la provincia de Cienfuegos, Menéndez Castellanos fue un ferviente seguidor de Fidel Castro. Esto lo atestiguan muchísimas publicaciones que todavía quedan de la época reflejadas. Las imágenes que están viendo en este momento son las imágenes de cuando él sale del aeropuerto de Miami. Yo le hago varias preguntas sobre su pasado como miembro del Partido Comunista, dirigente del Partido Comunista, seguidor de Fidel Castro, y también le pregunto a su familia, ¿no? Si esto había sido comunicado a las autoridades migratorias. Lamentablemente, ninguno quiso hablar, no quisieron dar declaraciones. Ya vieron cómo intentó arrebatarme el teléfono en un primer momento y bueno, ahí lo acompañamos hasta la salida del aeropuerto. Él venía ataviado con una mascarilla, también venía con una gorra y con un pullover rosado. Ahí lo pueden apreciar. Manuel Menéndez Castellanos, durante muchísimo tiempo fue una figura central en Cienfuegos. Durante sus años frente a la provincia, les decía, un seguidor ferviente de Fidel Castro. Están las imágenes, están sus recuerdos, etcétera. También fue representante del régimen castrista en eventos internacionales como el Congreso del Partido Comunista en Venezuela y el 10º aniversario de la unificación de Yemen. Esto según su biografía oficial. Yo estuve conversando con personas que lo conocieron, como fue Joaquín Sardón, un señor que me dijo que en Cienfuegos él había sido un dirigente déspota y que nunca se había desvinculado del poder. Allí le decían Manolito, con esa falsa familiaridad con la que los jefes del Partido Comunista intentan pasar por pueblo, es lo que me dijo el señor Joaquín. Y bueno, lo acusa, por supuesto, de robar, como la mayoría de los dirigentes cubanos, y al final, dice, siguió teniendo sus buenos contactos con la cúpula. Por otra parte, algunas de las personas que se encontraban en ese lugar se sintieron indignadas cuando vieron que este señor estaba llegando al Aeropuerto Internacional de Miami. Una de ellas me gritó, llegó el comunismo, fue lo que me dijo. Otra también se molestó mucho y me dijo que cómo era posible que personas que hayan tenido un pasado así estén llegando aquí a la ciudad de Miami y que, bueno, en este caso, por ejemplo, no es como el parol humanitario. Recordemos que en el parol humanitario no le hacen ninguna pregunta sobre su filiación política o pertenencia al Partido Comunista de Cuba. En este caso, con una reunificación familiar, sí hay hay preguntas relacionadas con la pertenencia al Partido Comunista y demás. Otras
Es importante también recordar que la llegada de Manuel Menéndez Castellanos es parte de una larga saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido o han intentado obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. Por ejemplo, en junio, este servidor y Martín Noticias documentamos la entrada, la negativa de entrada a Libán Fuentes Álvarez, el expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Pero su antecesora en el cargo, la señora Arelis Casañola, ya había entrado por la aplicación de CBP One y se encontraba en Kentucky, se encuentra en Kentucky. Pero además son algunos de los casos que hemos estado documentando. Las sobrinas del primer ministro de Cuba llegaron a Estados Unidos, una a través del paro humanitario, otra a través de la frontera pidiendo asilo. El hijo del primer ministro de Cuba intentó entrar aquí también a través del paro humanitario, pero le fue negado. La jueza villaclareña Melody González Pedraza está detenida en Broward Transitional Center esperando la decisión de un juez porque pidió asilo político. Hay que recordar que Cuba vive una profundísima crisis económica, un incremento de la represión política. Hay más de 1,000 presos políticos en la isla y según datos solamente de la patrulla fronteriza, más de 700,000 cubanos han llegado a la frontera sur en los últimos 4 años. Estudios independientes sugieren que al menos el 18% de la población cubana ya se ha ido. Y bueno, son casos que exponemos aquí en Martín Noticias. Por supuesto, siempre lo hacemos con la seriedad y la rigurosidad que llevan casos como estos. Ahí lo tienen en imágenes exclusivas obtenidas por Martín Noticias, Manuel Menéndez Castellanos, quien dirigió los destinos de Cienfuegos, una provincia del centro sur de Cuba, y durante años defendió el comunismo allí y el castrismo allí. Hoy está viviendo en los Estados Unidos, ha sido admitido a los Estados Unidos por una reunificación familiar y, como dijo en sus propias palabras, voy para mi casa. Esto fue lo que dijo él. Vean ustedes nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellanos? Sí, pero no, voy para mi casa. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy no, periodista. no, Claro. Bueno, ahí tienen, esas son las imágenes que filmamos el día de hoy. Gracias a todos por la sintonía y por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Manténgase informado con la cobertura que hacemos día a día, minuto a minuto, con esta vigilia informativa que tenemos sobre Cuba. Y por supuesto, les pedimos que compartan este video para que llegue a más cubanos dentro de la isla y puedan ver situaciones como esta. Gracias nuevamente y que tengan una feliz noche. Y como dice el señor Menéndez, voy para mi casa. Descarado, poca vergüenza. Tu casa es aquí en Cuba, junto al gobierno que has defendido incondicionalmente. ¿Qué carajo casa tú tienes en Miami? Con relación a esto, me veo obligado a decir y a denunciar también que a pesar de haberme negado durante tanto tiempo a la reunificación familiar, he tenido que optar por la reunificación familiar para poder ver a mis nietos y a mi hija mayor, que hace 6 años que no tengo un contacto personal con ellos, porque se me ha imposibilitado adquirir una visa en la embajada norteamericana, porque no tengo recursos para ir a otro país a pedir una visa y me he visto obligado a hacer esto, a riesgo de no poder entrar más a Cuba, cosa que sería para mí peor que la muerte, porque mi lugar está aquí dentro de Cuba, mientras exista castrocomunismo y dictadura. No tengo hogar en otro país. Hace ya más de un año que fue solicitada por mi hija ciudadana norteamericana la reunificación familiar. Pero bueno, yo no soy un ex miembro del Partido Comunista, tampoco un ex funcionario de la nación cubana. Yo soy un contrarrevolucionario, opositor radical a la revolución de Fidel Castro. Hay una gran diferencia. Por eso repito, las distintas administraciones norteamericanas han sido muy culpables de que aún permanezca el castrocomunismo en el poder y el Partido Comunista como único partido legalizado para gobernar. Bueno, cubano, he dicho lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco y bien cerca de la verdad. Hasta la próxima catarsis. Libertad para Cuba y todos sus cubanos. Derechos humanos incondicionales.
Viva Cuba libre, de todos y para el bien de todos. Bueno, y antes de cerrar esta edición de video, pude descargar en la madrugada la noticia de Mario Pentón de que el esbirro Manuel Menéndez Castellano, el terrorista, porque, porque los miembros del Partido Comunista son terroristas, son los que están comprometidos a asistir a los actos de repudio, a la exclusión, a la barbarie que se ha cometido contra un pensador diferente y también contra el pueblo. Todos estos altos funcionarios del partido y más que han ocupado lugares cimeros dentro de la nomenclatura gubernamental han ejercido como terroristas con toda esta camarilla que ha infundido el terror a la nación. Muy oportuna esta noticia porque a mí un poco que se me habían olvidado